No estudiamos eso. Hermano Orlando, si me puede leer por favor la primera lilla que está en el capítulo 6, 9 al 16. Estas son las generaciones de Noa. Vamos a escuchar lo que dice la Torá, por favor. Estas son las generaciones de Noa. Noa fue un hombre íntegro y justo en su generación, y andaba con Elohim. Y tuvo Noa 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido ante Elohim y estaba formada de violencia. Y vio Elohim que la tierra era corrupta, pues toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y le dijo Elohim a Noa, para ti ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás celdas en el arca y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y así harás de 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Le harás una ventana al arca que matarás un codo más arriba. Harás la puerta del arca en un costado y harás un primero, segundo y tercer piso. Al 16. Sí, hasta el 16. Ok. Las medidas. Y los materiales. ¿Y qué se utilizó? Fíjense algo. El año pasado, nosotros estuvimos estudiando la Torá con Rashi, que era a un nivel Peshá, a un nivel literal. Aquí nosotros estudiamos la Torá bajo el sistema Pardes, que es Remez, Drash, Peshá, Remez, Drash y Sop. Son 4 niveles de interpretación que tiene el pueblo de Israel para establecer un orden de principios sobre la estructura del pensamiento del pueblo de Israel. ¿Sí? No nos salimos de ese esquema. Ese es con lo que nosotros trabajamos en Kehilá de Benaeso. Otros pensamientos, otras literaturas, otros libros, los respetamos, pero aquí no trabajamos con esa estructura. Es parte de la halajot de Benaeso. Estudiamos solamente Torá con los sabios del pueblo de Israel. Los demás libros se los dejamos a otras personas. ¿Sí? Dicho esto, el año pasado que estudiamos con Rashi, veíamos solamente la parte literal y cómo el Eterno nos hablaba sobre el sistema Pardés en ciertas porciones de la escritura muy superficial. Ahora, en este año vamos a trabajar con el nivel Remez. El nivel Remez tiene como categorías principales la numerología, ¿sí?, que es el valor numérico de las palabras y el valor numérico de las letras, y el notaricón, que es una interpretación un poquito más espiritual de los sentidos de las palabras y cómo se unen las raíces de esas palabras con otras palabras también dadas en el Tanaj. El nivel Remez no es tan simple como el nivel Peshá. Para la semana que viene, si el Eterno me lo permite, voy a traerme una pizarrita para poderles escribir las palabras en hebreo, porque si no, tienen que tener el documento del PDF abierto para que puedan ver el material que les estoy pasando toda la semana y entonces puedan ir conmigo. Yo voy a tratar de explicarlo de una forma que todos podamos entender sin el PDF, pero para eso, si alguna persona no sabe o el valor numérico de las letras en hebreo o cómo está la pictografía de las letras en hebreo, le va a costar un poquito más entender. Por eso es que quiero traer la pizarra para la semana que viene, Bezrat Hashem, si el Eterno me lo permite, para que pueda ser más fácil para ustedes el estudio. ¿Qué dice entonces un sabio que se llama Is-Errat, que utiliza su riguroso método de gramática del hebreo, establece una conexión directa con la alusión lingüística del Remez? Comenta que la palabra kofer, que es brea o alquitrán, es la misma palabra que alude a la conexión del rescate o expiación, la palabra capará. ¿Y por qué es esto? La palabra capará y la palabra kofer
son las mismas letras. La palabra kofer se escribe kof, pef, resh, y la palabra capará se escribe kof, pef, re, he. Comparten la misma raíz. Ahora, yo sé que si no se saben las letras, que yo se las diga es como, ok. Ahora, viéndolas les va a ser un poquito más fácil. Vamos a trabajar en eso, no se preocupen, vamos a trabajar en eso. Lo que entonces nos explica esto es que, ¿qué significa la palabra capará? Cubrir, tapar, redención, expiación. Ahora, la palabra kofer, que es hebrea, en hebreo, la palabra kofer, que es una hebrea, que es un ungüento de petróleo, es lo mismo que capará, que expiación. Entonces, cuando el Eterno le dijo a Noa, cubre la madera con el kofer, le está diciendo, hazle una capará, hazle una expiación a la madera, para cubrirla, para que sea tu salvación. Entonces, es interesante que cuando estudiamos desde las palabras en el hebreo, podamos ver esta riqueza de que un elemento tan natural como la hebrea tiene esa connotación espiritual de salvar la vida del ser humano. Ahora, no se queda allí la explicación de esta alusión que hace el sabio Ezra, ¿no? Porque dice que este material que Noa obtuvo por su justicia, porque el nombre de Noa, cuando hago como explicaba el Nací, cuando hago el orden, cambio el orden, el notaricón, cambio el orden de las letras, con ella escribo la palabra gen, que es gracia, ¿sí? Ahora, la gracia está en la humanidad ¿desde cuándo? Desde el comienzo. Lo podemos ver en Noa. No, yo estoy bajo la gracia, yo estoy en la gracia, sí, estoy en la gracia desde que Noa, porque literalmente el nombre de Noa significa gracia. Ahora, Noa, como Noa, en el orden de esa palabra, significa descanso. Entonces pudiéramos decir que cuando intercambio el valor de las letras y digo que es gen, puedo traducir como que Noa es el descanso de la gracia. ¿En quién? En la humanidad, porque hizo el Eterno un pacto con la humanidad, con este hombre que se llama Noa, y que le dio una hebrea para que pudiera ser una Yeshua, una salvación, para salvar a toda la humanidad. Ahora, el Rambán lo lleva un poquito más, lo eleva un poquito más. El Rambán, lo voy a decir porque mi hijo me dijo, papá, cuando dice el Rambán y dice el Rambán, no se entiende mucho. El Rambán es Rabí Moshe ben Maimónides, y el Rambán es Natmánides, es otro sabio que usa una técnica diferente de Maimónides. Maimónides es un poquito más literal y Natmánides es un poquito más remes, incluso hasta Sop, ¿sí? Ahora, dice el Rambán con N, Natmánides, que esta conexión entre las dimensiones del arca, que son 300 codos por 50 codos por 17 codos, es el santo bendito es. No, es el santo bendito es el templo. ¿Y por qué dice el Rambán esto tan fuerte de que es el templo? Porque el templo eran 20 codos por 20 codos por 20 codos. Y cuando yo entonces hago una fórmula matemática de 300 entre 20 me da 15. Y el arca, el Aarón, era 15 veces más grande que el Mishkan. Exactamente. 300 entre 20 me da 15 en la proporción
del Mishkan. Entonces, el Aarón, que es para sustentar el alma del ser humano, porque ahí se hacía todo la alabanza al Creador, tiene una relación con el arca de Noé, porque el arca de Noé es exactamente 15 veces más grande, ni un centímetro más, ni un centímetro menos, 15 veces más grande que el arca, que el Aarón HaKodashim. Ahora, 15, que es 1 más 5, es 6. ¿Y quién fue creado en el sexto día? El hombre. El hombre siempre va a ser la alusión del número 6. Cuando me dice que es 15 veces, ¿a quién salvó el Eterno en el arca? A la humanidad. Está haciendo relación a que Él salvó a la humanidad. Todo esto a un nivel matemático, que no se ve en ningún otro idioma si no lo ves desde el hebreo. Y por eso es que el nivel remés es un poquito más de prestar atención, no es tan, es más profundo. Y a eso es lo que queremos llegar a entender dentro de la Kehilá de Ben Haetzer, que cada año profundicemos un poquito más en el estudio y podamos comprender desde distintos puntos de vista cómo el hebreo nos enriquece una enseñanza todo el tiempo. El hermano Daniel, dígame. Por eso dice que duró 120 años creando el arca, porque el Eterno, la relación entre el hombre son 120 años. Eso lo determinó allí, sí, se determinó allí. El tiempo que duró Noah haciendo el arca fue el tiempo que después le dio el Eterno a la humanidad para salir a la salvación. ¿Me explico? O sea, ¿cuánto tiempo duró Noah en la tierra? Sí, pero antes de que le dieran la orden, 400. Cuando terminó el arca tenía 600, y si duró 120 años tenía 480 años cuando el Eterno le dio la orden. 480 años sin hacer nada, sin hijos, inútil. 400 años viendo para el cielo. Oye, qué pérdida de tiempo tuvo Noah, vale. Fue cuando el Eterno le dio la orden. Mira, te voy a dar un propósito de vida. Entonces ahí trabajó duro y tuvo hijos. Después que empezó su función, la palabra del Eterno, su propósito, su ministerio, ¿entiendes? Duró 120 años. Entonces dijo, esto dice que ¿cuánto tiempo tienes tú para hacer en tu vida algo productivo? 120 años. Ya a nosotros nos quitaron todos los años de ver para el cielo. Y nos dijeron, tienes 120 años y Noah duró 120 años trabajando, tú vas a durar 120 años en este mundo trabajando. Con el propósito de crear algo que salve a las futuras generaciones. Ese es el sentido de los 120 años que duró Noah y después los 120 años que el Eterno le da a la humanidad para no contender más con la carne. ¿Sí? ¿Ah? Tenemos que hacer. Aunque ese límite se lo dio fue a Moshe. No, ese límite no se lo dio a Moshe, ese límite lo dio el Eterno en la Torre de Babel a toda la humanidad. A toda la humanidad. Ahora, interesante es que ninguno de los patriarcas vivió 120 años nada más. Todos sobrepasaron porque no contendían con el Eterno. ¿Qué es lo que tú haces que tú no dures lo que tienes que durar? Que todo el tiempo estás contendiendo con el Eterno. Contienda, porque el Eterno dijo, no vivirá, no contenderé más con la carne de este ser humano, sino hasta 120 años. Listo, ran. ¿Qué hace que tu vida sea más larga o más corta? Tu peleadera. Usted no pelea, usted vive más. Usted pelea, usted vive menos. Matemática. Dejemos la pelea para poder vivir un poquito más. Por eso es que mi suegro tiene 10 hijos y él no pelea con nadie y tiene 85
25 años. Y se carga de bombona como si nada. Impresiona, siempre relajado. El libro de Ezequiel, el capítulo 20, el Eterno manifiesta a Ezequiel que hable con el pueblo de Israel porque ya el Eterno ya estaba cansado de decirle lo mismo. Claro. Dice, búscalo tú. Entonces, en lo que hace el profeta, la manifestación de que 3 veces dice que guarde su mandamiento, que guarde su ley y que lo guarde tu vida. Claro. Ahí está la. Termino con el remés de esta porción para ver comentarios de otros sabios y podamos enriquecer un poquito más lo que está diciendo esta para allá. Fíjense lo que dice otra vez el Rambán en relación a el gofer, que es la madera. Aquí vamos a tener discusión. Gofer tiene valor numérico 289, pero cuando ustedes ven la palabra gofer se escribe Gimel P Resh y la palabra entonces no tendría 289, no me da la matemática. Porque Gimel, ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto vale la P? 80. ¿Y cuánto vale la Resh? 200. Entonces son 283. En el Taná, allí, en el verso, ya le voy a decir, creo que es en el verso 14, si mal no me equivoco. En el verso 14 dice Gofer, así como yo lo estoy deletreando, Gimel P Resh. Gimel P Resh me da el valor numérico de 283, pero las palabras en hebreo tienen 2 formas de escribirse, la forma corta y la forma larga. En un Tanaj, como lo que tienen ustedes, y en los escritos normalmente, y la forma más popular de escribirlo, se escribe Gimel con un Jolán, se escribe P con un Shebe y la Resh. Eso es Gofer. Pero cuando lo escribimos sin Nekudó, es decir, en un Sefer Torah, la palabra Gofer lleva Gimel Bat P Resh. ¿Por qué? Porque entonces sin la Vav, que hace la función de O, que es un Jolán Gadol, me daría otro valor numérico. Cuando hacemos la estructura del remés y usamos la técnica de alusión, las palabras no se cuentan en su gematría con el valor reducido, sino con el valor sin Nekudó. ¿Sí quedó? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Es decir, se escriben completo. Entonces, cuando hacemos otra vez la suma, Gimel, que vale 3, Bat, que vale 6, ya llevo 9. 80, que vale la P, son 89. Y 200, que es la Re, son 289. ¿Por qué yo quiero que la palabra Gofer valga 289? Porque la palabra Top, que es bueno, tiene valor numérico 17. Tenemos una TEP, una BAT y una BET. Una TEP, una BAT y una BET tiene valor numérico 17. Ahora, si yo multiplico, y pueden sacar la calculadora, 17 por 17, me da 289. ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué es bueno lo que Dios dio en el arca? Porque al multiplicarlo por su mismo valor al cuadrado, por la multiplicación al cuadrado, 17 por 17, me da el valor numérico de Gofer, que es el material que se utilizó para hacer el arca. Y eso es bueno. Es bueno porque me da a mí una conexión con lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Él quiere multiplicarte en todos los sentidos. No solamente una suma, no solamente, sino que al cuadrado todo tu ser va a ser bondad, va a ser bueno cuando tú haces la voluntad del Creador. Entonces, esto
nos lleva a comprender que el hebreo es mucho más rico de lo que nosotros creemos, nada más en su palabra simple. Esto fue la primera liyá en el nivel Remesh. Vamos a ver qué dicen otros sabios. Hay más en el material de esta primera parte. Pero quiero avanzar en las siguientes aliyot. Entonces yo quiero leer lo que dice el Jafé Jaín en Shemirá Alajot, portal 2, capítulo 2, para que entendamos un punto de vista diferente con los mismos temas del Hamás, de la tierra y todo. Y se llenó la tierra de violencia, cuando estaba hablando todo la destrucción del pecado, ¿no? Y el pecado de las personas era tan grave que por todo lo que los jueces no podían juzgar sobre los robos tan pequeños, y así era en gente como destruida por el robo las pequeñas insignificantes fuentes de vida. O sea, la fuente de vida era corrompida constantemente con robos grandes, con robos pequeños, con la pérdida de tus pertenencias sin ningún límite. Esto, el Jafé Jaín dice que es algo semejante al Hamás, que es como la levadura del Pésach, ese polvo que se genera por la suciedad de tanto pecado que hay, que se llena toda la tierra de polvo y del sed. Esa suciedad que hay en nosotros, que es constante, que es pequeña, que es grande, que no hay forma de medirla, nos va destruyendo. A ese pecado es que el Eterno quiere que nosotros le pongamos la brea y nos cubramos nuestra alma, para que no tengamos que establecer principios de autosabotaje, ni de querer hacerlo a mi manera para poder alcanzar la bendición de Akadosh Baruj Hu. Ahora, a nivel de la Arizal, explica en Sha'ar HaPesukim que Noah, en el diluvio, en el Magol, fue una corrección espiritual lo que pasó con las aguas, de arriba, del Magog, de Mayín, ¿sí? De abajo, y de la destrucción. Esto fue una anulación de la clipot, de la cáscara de las fuerzas de impureza que había multiplicado en exceso debido a la corrupción de las generaciones. El Arizal revela que la naturaleza del diluvio, de las aguas superiores, era la energía divina del juicio, del acto, de la anulación de toda la fuerza de impureza, de las clipot. ¿Para qué? Para adherir a este mundo a la divinidad del Creador, para restaurar todo lo que el Eterno había hecho desde el principio. Esto alude a la limpieza de la energía de el mikve. Cuando la mujer, la dama, entra en nidá, queda impura para el servicio del Creador y debe separarse de su esposo por ese periodo para no contaminar al esposo debido a la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la mujer vuelva a estar pura? El mikve. Entonces, las aguas del Magón, del diluvio, lo que le estaban haciendo era un mikve a toda la humanidad, a toda la tierra. La purificó, cambió su estado de impureza a un estado puro nuevamente, con pacto. El Eterno estableció un pacto con Noah y necesitaba que cubrir todo. Cuando vamos a hacer el mikve, tenemos que quitarnos toda la ropa, hacer la verajá, introducimos, y tenemos que abrir la boca y abrir los ojos dentro del mikve con las manos abiertas y los pies abiertos para que el agua
fluya por todas las cavidades de nuestro cuerpo. Así es, se hace el mikve. Ahora, ¿qué pasó con la humanidad? Exactamente lo que estamos diciendo. Ni más ni menos. Para nosotros, al nivel físico, se ve como algo catastrófico, porque todos los demás seres humanos fueron destruidos, pero en realidad lo que el Eterno hizo fue una purificación de la humanidad. Dígame, hermano Juan. ¿Y por qué el Eterno dijo que no lo volvería a hacer? ¿Por qué el Eterno dijo que no lo volvería a hacer? Porque hizo un pacto. No es por algo malo. Porque si comparamos la humanidad de esa época con la de ahorita, yo creo que ahorita estamos hasta peor. Ahorita no hay temporada de hombres. Ahorita estamos peor. Pero al Eterno establecer un pacto con la humanidad, ya no hay vuelta atrás. Voy a hacer un pacto entre ti y mi persona. Y eso fue la distinción. Pero no lo hizo más por el pacto. Porque el pueblo de Israel es y será por el pacto. Punto.